Las últimas 3 semanas y esta cuarta hemos estado estudiando esta última sección de la carta del apóstol Pablo, donde Pablo de manera implícita nos ha estado hablando acerca de esa existencia de la guerra espiritual, con la cual todos los cristianos estamos luchando contra enemigos sobrenaturales, enemigos que son muy poderosos y que incansablemente siempre están intentando detener el plan de redención de Dios, que a Dios, recordemos que a Dios le plació llevar a cabo a través de nosotros la iglesia. Y bueno, tal vez usted recordará que en la primera semana hablamos acerca de esta realidad, de esta guerra espiritual y lo importantísimo que es estar apercibido de ella. Después, la segunda semana, de manera general, hablamos del tipo de enemigo que estamos enfrentando. Un enemigo poderosísimo al cual no podemos enfrentar sin la fortaleza de Dios. De ahí el énfasis de Pablo de fortalecernos en el Señor. Y bueno, la tercera semana, fue la semana pasada, hablamos acerca de un segundo enemigo que la Biblia llama carne y que pelea desde dentro de nosotros, precisamente contra nosotros y contra el plan que Dios está llevando a cabo a través de nosotros. Bueno, empezamos también a hablar, aparte de eso, de la forma en que Satanás opera, que juntamente con nuestra carne y con sus huestes de maldad, se empeñan a querer obstaculizar, detener el avance de ese plan. Y bueno, el día de hoy yo pensaba empezar a cubrir o hablar acerca de las piezas de la armadura que Dios nos ha proveído. Sin embargo, a causa de lo importante que es que entendamos muy bien cómo opera Satanás, pues quise utilizar esta semana más para hablar acerca de cómo opera Satanás. Porque si no conocemos exactamente cómo opera, cuáles son las tácticas de Satanás, cuál es su estrategia, quizás vamos a terminar como muchos cristianos genuinos, realmente nacidos de Dios, que por ignorar la palabra de Dios terminan tratando de hacer una guerra espiritual muy diferente a como la Biblia nos dice a cómo debemos de pelearla. Y entonces nosotros no queremos terminar así. De ahí lo importante de poder nosotros enfatizar de manera profunda cómo opera Satanás a través de este mundo. Por lo tanto, yo no sé si usted se acuerda que haya dicho, pues vamos a empezar a ver las piezas de la armadura. Bueno, lo vamos a dejar hasta la próxima semana porque quiero seguir expandiendo el tema de cómo Satanás opera a través de lo que es el mundo, a través de un sistema, como vamos a ver, que él mismo se ha encargado de formar, de estructurar, y que Dios se lo ha permitido. Dios tiene propósitos que Él nos revela en la Biblia y que los entendemos porque Él ya no los reveló, pero Dios tiene muchos propósitos que no nos ha revelado. Y entre esas cosas están de por qué Dios pues, no envía ya a Satanás al infierno. ¿Por qué continúa o por qué sigue dejando Dios que Satanás siga haciendo de las suyas? Bueno, esas cosas la Biblia no nos lo revela, pero como sabemos que todos los caminos de Dios son rectos y como sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, entonces tenemos que confiar en que si Dios aún decide dejar al diablo suelto, es porque sus propósitos son buenos, no solamente para él, sino sobre todo para nosotros que somos su iglesia. Así que el día de hoy vamos a seguir estudiando esta última sección, pero vamos a hablar de una manera más profunda acerca de cómo operan nuestros enemigos. Y bueno, la semana pasada añadimos a un enemigo más, ¿verdad? Que somos nosotros, la naturaleza caída. No coopera, más bien se resiste y se opone a la voluntad de Dios. Bueno, el día de hoy, la Biblia nos va a decir que existe un tercer enemigo que contribuye para que el propósito de Dios, su plan de redención, se detenga y no se lleve a cabo. Y ese tercer enemigo, pues es el mundo. Y de hecho, el mundo es el medio por el cual Satanás opera al engañar a la humanidad a través de mentiras. Y bueno, él hace eso para que precisamente el plan de Dios de redimir, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, pues no siga adelante. Y bueno, la Biblia nos dice que tenemos un triple enemigo. Tenemos al diablo, tenemos nuestra carne y tenemos lo que es el mundo. La carne está en nosotros, el diablo está fuera de nosotros y el medio que él usa es el sistema del mundo. Que este mundo está constituido por un sistema que tiene valores, que tiene creencias, y tiene comportamientos totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Y es por eso que encontramos pasajes, como por ejemplo el pasaje que encontramos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Le voy a deber las diapositivas, pero escuche, dice allí Juan, a través de un tono imperativo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice él, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, escucha todo, no hay un sistema de valores del mundo que sea bueno. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y si no bien proviene del Padre, ¿de quién proviene? De Satanás, ¿verdad?
porque Satanás quien gobierna el mundo. Entonces, Juan nos dice aquí que el sistema del mundo basa su organización en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De allí el llamado de Juan a nosotros a no amar el mundo, es decir, a no abrazar el sistema de valores del mundo, a no abrazar las creencias del mundo, el comportamiento del mundo. ¿Por qué? Porque ese es un sistema demoníaco, diabólico, mundano. No proviene de Dios, y todo lo que no proviene de Dios tiene que venir ya de Satanás, de los demonios o del mismo mundo secular. Y es por eso que Santiago 4:4 también nos dice: oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo, es decir, no saben que el abrazar los valores del mundo, sus comportamientos, sus creencias, es enemistad contra Dios. Y dice Santiago: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que dice que es cristiano, pero también abraza los valores del mundo, sus creencias, su comportamiento, dice ahí que se hace amigo del mundo y se constituye o se vuelve, se convierte en enemigo de Dios. Y de ahí la exhortación: no amen al mundo, no amen, no abracen, no acepten sus valores. Ahora, ¿por qué? Porque los valores del mundo, las creencias del mundo, el comportamiento del mundo se opone a la verdad de Dios. Ahora, es importante, hermanos, dejar bien claro que cuando hablamos del enemigo mundo no nos estamos refiriendo al planeta Tierra, ¿verdad? No. Más bien estamos hablando de que dentro de ese planeta hay seres humanos, pero también hay seres caídos. Entre ellos está Satanás. Y Satanás ha creado a través de los siglos un sistema compuesto por valores, compuesto por creencias que ya dijimos se oponen totalmente a la voluntad de Dios. Y ese sistema básicamente opera mediante la influencia, mediante el poder de Satanás a través de humanos. O sea, aquí no puede haber un humano que pueda decir: yo vi a Satanás. Muchos presumen decir que ellos vieron a Satanás. Pero no, Satanás, él se vale de los seres humanos a través de la influencia o inclusive a través de poseer a ciertos humanos, pero no los posee como alguno quisiera pensar, de que los agarra como un títere y él los está dirigiendo de una manera plena y total. No, cuando la Biblia nos habla acerca de que demonios poseyeron a ciertos humanos, como vamos a ver más adelante, ellos se comportaban de una manera errática, o andaban desnudos, o vivían en panteones, o se dañaban a sí mismos, se golpeaban, o sea, eran personas desquiciadas, fuera de control. Por lo tanto, hoy se dice que hay personas endemoniadas y actúan, pero re bien esas personas. O sea, nada más se manifiestan supuestamente en ciertas exorcismos, no sé, eso, pero regresan a la vida y son los mismos pecadores, se comportan como cualquier otro pecador. Bueno, la Biblia nos da características de alguien que verdaderamente está endemoniado. Y no encontramos a personas actuando normales. Siempre los endemoniados están actuando de manera normal. Ahora, Satanás sí puede influenciar, sí puede incitar, como incitó a Adán y a Eva, como incitó a David. Puede atacar como Dios permitió Satanás que atacara a Pedro, pero Pedro nunca vio a Satanás. De hecho, Dios usó también a un mensajero de Satanás para que abofeteara a Pablo, porque él había tenido tantas revelaciones que dice Dios: te quiero proteger, no quiero que te vayas a enorgullecer, te vuelvas orgulloso, y por lo tanto voy a mandar un mensajero. Y no sabemos si era una enfermedad, o sea, Pablo tampoco vio nada de eso. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos hablando de Satanás, que por ejemplo dice Juan, 1 Juan capítulo 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo completo, entero, está bajo el maligno. Bueno, aquí Juan está diciendo que el mundo entero está bajo el control del maligno debido a su influencia, no que Satanás esté dentro de cada ser humano y los esté controlando. No, claro que no, hermanos. Recordemos que Pablo en capítulo 2 ya nos dijo que nosotros los cristianos, antes de habernos convertido a Cristo, dice él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 2 en adelante sigue diciendo Pablo: en los cuales anduvistes en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, siguiendo los valores que abraza el mundo, las creencias que abraza el mundo. Y sigue diciendo ahí Pablo: conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. El Espíritu escucha que ahora, en el momento que Pablo está escribiendo eso, era ese ahora, pero ahora sigue siendo lo mismo. Ahora Satanás opera en los hijos de desobediencia. No dentro de ellos, sino a través de las influencias que Satanás dirige a través de su sistema de este mundo. Y dice Pablo: entre los cuales también todos nosotros, él se cuenta, vivimos en otro tiempo, escucha, en los deseos de nuestra carne. ¿Te acuerdas que Juan nos acaba de decir: no amen al mundo? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sale del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, ¿verdad? Y bueno, dice ahí Pablo, corroborando con lo que dice Pedro: nosotros antes vivíamos de acuerdo a lo que nosotros sentíamos, no de acuerdo a las verdades de Dios, haciendo la voluntad de la carne, esclavos
a los instintos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice Pablo, todos ser humano, hijos de ira, o sea, merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado. Y dice Pablo lo mismo que los demás. Entonces vemos claramente que la Biblia establece que el mundo está bajo el poder del maligno. Ese maligno que ahora opera en los hijos de desobediencia, opera en cada ser humano que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde opera. Entonces podemos deducir de sus pasajes que Satanás es quien gobierna al mundo. Esto quiere decir, como ya dije, que el mundo está bajo la influencia directa de Satanás. En otras palabras, hermanos, Satanás opera bajo el sistema, como ya mencioné, de valores de este mundo. Obviamente sabemos que son valores inmorales que Satanás ha establecido y que ha usado a seres humanos a través de esa influencia que ejerce. Y bueno, los gobernadores que han existido, los gobernadores que hoy existen, los presidentes, los legisladores de diferentes países han sido influenciados por Satanás y ellos se han encargado de hacer leyes en contra o a favor de todo aquello que va conforme a la voluntad de Dios. Pero la cosa es que este mundo, y a veces no tenemos esto en mente, a veces estamos juzgando cosas o estamos hablando acerca de la política y qué bueno que el expresidente de México hizo muchas cosas por el país y qué bueno que la presidente, eso es lo que gramáticamente se debe decir, es lo correcto, no la presidenta, el presidente está haciendo buenas cosas para el país. Sin embargo, muchas veces por estar enfocado en eso no vemos que ella está haciendo un instrumento en las manos de Satanás para distorsionar el diseño, el plan de Dios. Por ejemplo, yo no creo que haya otro país, parte de México, que haya permitido que ya en sus libros adoctrinen a nuestros mexicanos, nuestros hijos, acerca de que si tú eres hombre, pero quieres ser mujer, adelante, esa es tu elección. Hay mucha gente que no ve eso, como no ven lo de Trump. El orden de prioridad de ellos es, mi orden es que me dé papeles. Ese es mi orden de prioridad, pero no me importa que Trump esté protegiendo a los indefensos, a los que abortan. Y a veces no vemos ese orden de prioridad debido a los deseos de nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que estar del lado de la razón que está en conformidad a toda la verdad de Dios, no de los hombres. O sea, yo no te pido que tú estés de parte mía. No, yo te pido que estés de parte de la razón que se conforma a la verdad de Dios. Si yo estoy ahí, estamos ahí todos. Porque creemos en la razón, creemos en la verdad. Pero yo no predico aquí para que tú estés en conformidad a lo que yo creo. Hay algunas doctrinas que no está de acuerdo a cómo yo las veo, a cómo ella las ve, y no le pido que vaya en contra de su conciencia. Pero de que hay cosas simples, sencillas, que no necesitamos saber física cuántica para entender, las hay. Y una de esas es eso. Si a ti te pusieran en una balanza o en una lista, ¿qué prefieres? ¿Que te den papeles o que sigan matando niños inofensivos? La razón te va a decir, tu conciencia, aunque tú puedes ir en contra de tu conciencia, pero tu conciencia te va a recriminar, tú estás mal. Gente me ha dicho, ¿tú por qué ya tienes papeles? No. El primer término de Trump yo no tenía papeles. Y yo preferiría que ganara Trump por esas otras cosas, que él es un demonio, pero por decir yo soy cristiano, él quiso la presidencia, pero aún así Dios está usando a él, ¿para qué, hermanos? Para refrenar la maldad. Pero no estamos hablando de política. Lo que yo te estoy diciendo es que detrás de todo el mundo está Satanás. Está Satanás. Y debemos de mirar con estos lentes. A la hora de querer juzgar, a la hora de opinar, debemos de agarrar la Biblia, que son como si fueran unos lentes, para nosotros poder opinar. Que sea la Biblia la que nos ayude a poder dar una buena opinión que vaya a edificar a nuestros oyentes. Entonces la Biblia nos está diciendo, hermanos, que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y lo hace a través de la influencia, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar que la Biblia nos dice que Satanás es padre de mentiras, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que deducir que el ataque del sistema del mundo que Satanás usa es ideológico. ¿Qué tiene que ver esa palabra? Bueno, o sea, la estrategia que Satanás usa para engañar, al introducir sus mentiras, es a través de ideas cerradas, es a través de creencias cerradas, conceptos que intentan tanto mantener lejos a los hombres del conocimiento de la voluntad de Dios, como mantenerlos sumergidos en el engaño. Permítame mencionar algunas ideologías más comunes de nuestra época. Y digo de nuestra época porque a lo largo de la historia de la humanidad, Satanás ha inventado un montón de ideologías. Por ejemplo, ya hablamos un poco acerca de Génesis 3, ¿verdad? Satanás, vestido de una serpiente inocente, ¿qué hizo? Sembró un engaño, una mentira en la mente de Eva. Y bueno, esa ideología, esa manera de pensar, esa idea que Satanás puso en Eva, tenía la finalidad, la meta, ¿de qué? De sacar a Dios de la mente de Eva, de la existencia, de la vida de Eva. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Que no debes de comer de todo fruto. Y de hecho, Eva como que defiende la verdad y dice, no, nada más del fruto del árbol que está en medio del huerto. Pero él sigue
usando su astucia para engañar a Eva. Y sabemos que Eva cayó, ¿verdad? Bueno, hermanos, las ideologías que Satanás usa en nuestra época, pudiéramos mencionar, por ejemplo, la ideología del género. Es esa ideología, ¿qué es lo que enseña? Bueno, enseña especialmente a los niños que si una persona por naturaleza, por biología, es hombre, pero quiere ser mujer, no hay problema. Tú puedes vivir como mujer. O sea, es una enseñanza errada, una enseñanza que tergiversa el diseño del plan de Dios. Otra ideología, pudieron mencionar, es la ideología feminista. Que en su punto más radical, hay mujeres que dicen, los hombres son abusadores en potencia. O sea, nomás es cuestión de que maduren para que entonces se vuelvan unos violentos y por lo tanto yo no quiero ningún hombre en mi vida. Eso de que necesito un hombre para poder formar una familia, para poder vivir, eso no es cierto. Y bueno, al igual que la ideología de género, esta ideología también trastorna, desfigura el diseño de Dios para la mujer. Y son ideologías, hermanos, por ejemplo, estas dos, que atentan contra la base de la sociedad, atentan contra la institución más importante del mundo, que es la familia. Y bueno, hay otras ideologías, quizás usted las ha oído, quizás no, ideología no binaria o transgénera, que tiene que ver un poco con lo que es la ideología de género. Sin embargo, esta es una ideología que enseña que una persona, al igual que la persona que es mujer y quiere ser hombre, bueno, esa ideología dice, o puedes tú sentir en ciertos momentos que quieres ser una mezcla, eres hombre, pero quieres ser mujer, y al mismo tiempo volver a ser hombre, no hay problema. De hecho, le llaman a una ideología de sexo fluido, o a lo mejor no quieres ser nada, más bien tú quieres ser, y ahí entra esa ideología transespecie, a lo mejor tú quieres ser cualquier otro tipo de especie, quieres ser un animal, quieres ser a lo mejor un personaje de la mitología, de los cuentos. Y bueno, ahí tenemos a personas, ya sea disfrazándose de animales o inclusive mutilándose o transformando su cuerpo. Hay una persona que inclusive, a lo mejor usted lo ha visto, que es un dálmata. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas ideologías? Y estas es algunas de un montón que Satanás usa. ¿Qué tienen en común? Bueno, todas estas ideologías quieren sacar a Dios del mundo. Quieren sacar a Dios, lo establecido por Él, de sus vidas. Y de ahí, lo importante que nosotros sepamos la verdad, hermanos, acerca de cómo Dios diseñó todas las cosas. Porque al no saberla, a veces estamos apoyando a ciertos presidentes que sí están haciendo otras cosas buenas, pero que van en contra de cosas más fundamentales para Dios. Quizás no para ti, pero para Dios. Y de ahí lo importante, como digo, de conocer la verdad. ¿Quién es la fuente de la verdad? Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Pilato está ah, preguntándole a Jesús, ¿es cierto? Ah, ¿Son ciertas todas estas cosas de las que te acusan? ¿De verdad tú eres el rey de los judíos? Y bueno, llega un momento en que Jesús le dice a él que el propósito por el cual él vino al mundo fue para dar testimonio de la verdad. O sea, tú estás hablando con la verdad. Pues todo esto nos habla de que la fuente de la verdad es Dios, hermanos. Y es ahí donde nosotros obtenemos la verdad. No la obtenemos del mundo, no la obtenemos de ningún otro lado, sino de Dios. Y bueno, cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, no significa que Satanás está dentro de cada ser humano o de los seres humanos, sino más bien lo que quiere decir, por ejemplo, Juan, es que el mundo está bajo la influencia directa de Satanás. Una influencia que él ejerce a través de cada ideología. Ideologías mundanas, diabólicas, que vienen vestidas así de luz, y parecen ser inofensivas, sin embargo, la Biblia nos dice que son altamente destructivas porque se oponen a la voluntad de Dios. Y lo único que es bueno, perfecto y agradable, nos dice Romanos, es la voluntad de Dios. Así que todas estas ideologías, hermanos, que para el mundo son muy atractivas e inofensivas, bueno, forman parte de este amplio sistema diseñado por Satanás. Y es a través de este sistema ideológico que Satanás opera en el mundo. Así que, como vemos, estos son los valores que tiene Satanás. Y Satanás opera a través de ellos. Satanás no opera a través de posiciones demoníacas como muchos cristianos creen. Hay cristianos, como mencionaba, que son genuinos, que creo que nacieron de Dios verdaderamente, pero están errados. Estos cristianos creen que los cristianos podemos ser poseídos por demonios, por Satanás. Y bueno, ya por lógica, hermanos, eso no puede ser posible porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios no puede cohabitar con Satanás. Claro que no, hermanos. Entonces, hay hermanitos ingenuos que, por ejemplo, si un hermano persiste en un pecado como la borrachera, como el adulterio, pues entonces ellos, necesito orar por ti, y empiezan a orar por esas personas, y cuando menos se acuerdan ya están diciendo, espíritu de borrachera, sal de él, espíritu de adulterio, sal de él, fuera. Y eso es una falacia, es una mentira según la revelación bíblica. Aunque tú veas que la persona supuestamente se manifiesta, nosotros no creemos
lo que vemos si se opone a lo que Dios ha establecido. Satanás tiene poder. Ahora, el hombre también puede imitar. Sea Dios veraz, dice la Biblia, y todo hombre que mentiroso, ¿verdad? No hay en ninguna parte de la Biblia que se nos digan que un cristiano, un discípulo de Jesús, fue poseído por un demonio. Ni siquiera los siervos de Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Mucho menos ahora que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. O sea, las personas que fueron poseídas fueron personas no creyentes. Y no hay ninguna indicación, insinuación en la Biblia que nos diga que un creyente genuino fue poseído por demonios. Así que es imposible, hermanos, que esto pueda ser así, por varias razones. Y bueno, por ejemplo, Jesús, cuando expulsó fuera demonios, fueron de personas que no creyentes. Siempre fueron personas no creyentes. Así que no hay nada en la Biblia que asocie la demonización, por así decirlo, con el mal, con que ciertas personas cometieron ciertos pecados porque Satanás dentro de ellos los llevó a cometer esos pecados. No, hermanos. Como decía hace un momento, las personas que encontramos poseídas por los demonios en la Biblia siempre manifestaban comportamientos totalmente erráticos y se dañaban a sí mismos. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno, escucha lo que dice Lucas 8:27 acerca de él, cómo se comportaba. Dice ahí, al llegar Jesús a la tierra, porque venía pasando de un lado a otro lo que era el mar o lo que era un lago, dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Escucha lo siguiente, no vestía ropa, andaba desnudo. Cuando tú ves a una persona mayor sin ropa y desnudo, tú no vas a decir, él está bien. Tú dices, él ha enloquecido, ¿verdad? Y luego dice, no moraba en casa, sino en los sepulcros, en el panteón. O sea, desnudo y luego viviendo en un panteón. Tú dices, este vato sí está loco de remate. Bueno, esto nos habla de una persona que está totalmente fuera de sí, hermanos. Y es fuera de sí, por obvias razones, ¿verdad? Está poseído o por un demonio o por varios. Así que esto ya nos dice de entrada, hermanos, que un creyente no puede ser poseído por Satanás. Puede ser influenciado. Puede ser inducido como Satanás indujo a David. Otra característica que encontramos de una persona endemoniada, la encontramos, por ejemplo, en Marcos 5, que de hecho es el pasaje paralelo de Lucas 8, pero nos da más detalle ahí. Escucha lo que dice Lucas, o Marcos, mejor dicho, capítulo 5. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía darle. No tenía una fuerza excesiva, más allá de una fuerza humana. Y dice, y ni aún con cadenas, o sea, las cadenas las destrozaba, eran de hierro y aún así las destrozaba él. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces, como ves, estas son las características de una persona endemoniada. Vemos que se aislaban completamente de la sociedad, tenían fuerza excesiva, se autodañaban físicamente y además perdían la capacidad de poder hablar y de poder escuchar. Todo eso nos enseña que la verdadera demonización toma control de una persona o parcial o totalmente y lo lleva a actuar que de una manera errática. Mientras que el pecado es asunto de la carne, hermanos. O sea, en la Biblia, debido a eso, es que encontramos llamados a qué. Si alguien peca contra ti, ve y dile a él, ¿verdad? No dice, ve y sácale el demonio. Somos llamados, inclusive nosotros, ¿a qué? A dejar el pecado. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Ahí no encontramos a Pablo diciéndole, líderes espirituales, sáquenle el demonio de borrachera, de lujuria, de adulterio a esos hermanos. No, más bien los llama al arrepentimiento. Entonces la Biblia es muy clara, hermanos, cuando enseña que ningún creyente puede ser poseído por un demonio, ni mucho menos por Satanás. No hay ejemplo en la Biblia que nos diga que eso es así. Somos templo del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque no esperamos que la guerra espiritual contra Satanás tenga que ver con posesiones demoníacas o con enfrentamientos contra los demonios cara a cara, donde tengamos que tomar la autoridad que Dios nos dio, porque ahí dice, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y no se dan cuenta que en el contexto que Jesús está diciendo eso, está diciendo la disciplina. Cuando tu hermano peca contra ti y no te oye, llama a otros dos, y si no los oye, díselo a toda la iglesia, y si no oye a la iglesia, no se quiere arrepentir, entonces tenlo por gentil y publicano, y ahí es donde dice ahí, todo lo que atares, o sea, la disciplina que tú pongas aquí en la tierra, va a ser una disciplina ya en el cielo. Las personas que pudieran salir de una iglesia porque están en pecado y porque los confrontaron, ellos se pueden ir a otra iglesia, pero Dios sabe que la disciplina que le pusieron aquí vale a donde quiera que vayan. Dios es básicamente lo que significa eso. Y vuelvo y repito, muchas personas cristianas genuinas siguen en este error por no escudriñar bien la Biblia. Y no estoy hablando mal de ellas. Yo estoy hablando acerca de la verdad. Pero esto desune. La verdad divide, hermanos. Claro que sí divide la verdad. Divide lo correcto de lo incorrecto. Si tú estás errado, te va a dividir.
Si tú estás en lo correcto, vas a permanecer en la verdad. ¿Qué dijo que Jesús? Que Él vino aquí, hermanos, a traer espada. Y cuando habla de espada, ¿verdad que Jesús no trajo su espada? Habla de su palabra. La palabra de Jesús es espada. ¿Y qué hace? Divide. ¿Por qué divide? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero abraza los valores, las creencias del maligno que se oponen totalmente contra Dios. Entonces va a dividir siempre la verdad de Dios. Pero lo que va a dividir es lo correcto de lo incorrecto. Entonces, como vemos, hermanos, es de esa manera que Satanás opera. Por lo tanto, si tú dices, yo voy a hacer guerra espiritual y voy a orar, y ahí estás, orando y empiezas bien y de repente ya le estás dando órdenes a Satanás que ni sabes ni siquiera si está ahí y él no es omnipresente, y Satanás, en esta hora vengo contra ti y te expulso de mi casa, te expulso de la vida de mi hijo. Tú no estás haciendo guerra espiritual. No es la guerra verdadera que vemos en la Biblia. La guerra verdadera espiritual, aquí Pablo nos está diciendo que tenemos una guerra no contra carne y sangre, sino contra todas las huestes de maldad, incluyendo a Satanás, ¿verdad? Pero, ¿cómo se pelea? Pablo nos dice, número 1, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo se hace? Ya lo vimos, a través de la oración, como lo hizo Jesús, a través de la meditación de su palabra. Pero justo después, Pablo nos va a decir, eso es como la preparación, pero ahora necesitan vestirse de toda la armadura de Dios, de cada pieza. Y la primera pieza, como ya mencionamos y que vamos a ver a más profundidad la próxima semana, Dios mediante, es el cinturón de la verdad. Dice Pablo, cíñanse con ese cinturón de la verdad. ¿Y qué tiene que ver el cinturón? Bueno, hemos explicado que la vestidura de los soldados, de los hombres de aquel entonces, eran túnicas, ¿verdad? Eran como faldas. Y a la hora de querer, no sé, volverse activos, de, por ejemplo, correr, ellos se tenían que agarrar su túnica y amarrarla tipo como un pañal. Y había un cinturón que sostenía esas túnicas. Bueno, Pablo es como si estuviera diciendo, y Pablo, como él estuvo preso, y de hecho hubo una ocasión donde él estuvo preso a domicilio y habían soldados romanos, él sabía el equipo que usaba un soldado romano. Y yo me imagino que dice, esto es como así, hermanos. Tenemos que vestirnos de esa armadura, de ese soldado que siempre está listo para pelear, para defender. Y Pablo, como punto de partida, usa el cinturón de la verdad. ¿Cómo nosotros peleamos? Número 1, fortalecidos con el Señor. Después de eso, del poder del Señor, necesitamos la verdad, hermanos. Porque recuerda, la manera en que Satanás opera es a través de mentiras, es a través de falsedades, de engaños. ¿Y cómo se combate la mentira? Con la verdad. Pero no es con la verdad que tú piensas que es la verdad, sino con la verdad revelada en la palabra de Dios. Y de ahí lo importante de asegurarnos que lo que yo creo que es verdad, asegurarnos de que la Biblia dice, sí, eso es verdad. Porque a veces estamos creyendo cosas que son verdades y no lo son. Y bueno, Dios no se glorifica a través de la mentira ni a través de la falsedad. Así que, hermanos, no esperemos hacer guerra de esa manera. No esperemos que Satanás, y nos atemoricemos, Satanás puede venir a mi vida y se puede apoderar de mí. No, eso es imposible. Lo que sí debes de esperar es que Satanás, a través del sistema que han establecido en este mundo de valores, de creencias, pueda usarlos para desviarte de la verdad. Y bueno, de ahí el llamado de Pablo en Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este mundo. No se dejen amoldar a los valores que abraza el mundo, a las creencias, al comportamiento. Porque todas esas ideologías, aunque aparentan ser inofensivas y buenas, van en contra de la voluntad de Dios, como si estuviera diciendo Pablo. No se conformen a este mundo. Más bien, escucha, transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad buena de Dios. Escucha, agradable y perfecta. ¿Cómo vas a pelear tú? Con la verdad. Es ahí donde tú empiezas. No empiezas reprendiendo a nadie, atando a nadie. No, olvídate de eso. Le voy a sacar el demonio a esa persona. Si esa persona no anda como un desquiciado, no anda desnudo, no vive en un panteón o haciendo cosas semejantes a esas, no está endemoniado, según mi Biblia. Él es un pecador y tú lo confrontas con la verdad del Evangelio. Hay un día donde Dios ha establecido para juzgarnos a todos, y todos aquellos que se presenten delante de Dios en ese juicio sin una justicia perfecta van a ser lanzados al lago de fuego. De ahí la importancia y el llamado que Dios te hace a que corras a refugiarte en el sacrificio de Jesús, porque solo Él puede darte una justicia perfecta, la única justicia que Dios acepta, la justicia de Jesús. Cuando vino a este mundo, nunca pecó. Esa es la justicia. Entonces, tú vienes y haces guerra espiritual así, la verdad, pero no se mira nada como guerra, ¿verdad? Pero es una guerra espiritual. Pablo, cuando termine de darnos todas esas piezas de la armadura de Dios, va a decir, y oren por mí para que cuando predique el Evangelio tenga de nuevo. O sea, es como si estuviera diciendo Pablo, acabando de decir también esa misma carta, soy embajador de Cristo, pero oren por mí para pelear bien la guerra espiritual. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, predicando la verdad. Es así como hacemos guerra espiritual. ¿Te imaginas, Satanás, toda esa bola de cristianos y no cristianos haciendo guerra, reprendiendo al diablo, y todo se ha de reír de ellos? Y él está contento, porque ellos creen que están haciendo guerra espiritual y ayunan, se malpasan dolores de cabeza y hacen todo lo opuesto en vez de predicar el Evangelio.
quieren crear una iglesia trayendo a las personas porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a dar un milagro, porque Dios va a arreglar tu situación financiera, cuando la iglesia se construye como a través de la proclamación del evangelio. Pero eso no vende. Eso no lo quiere oír el pecador. Tú vas a cualquier parte del mundo y el pecador no va a querer oír eso, y sobre todo en la época que está viviendo, porque la influencia de Satanás en el mundo es increíblemente fuerte como nunca antes. Estamos en un mundo donde él puede diseminar, esparcir, propagar su falsedad rápido a través de los medios de comunicación masivos que hoy tenemos, a través de las redes sociales. El internet no existía hace 30 años atrás. Pero hoy, los TikTok que ves, los Reels, las películas en plataformas como Netflix, Disney, detrás de todo ese contenido está Satanás y está influenciándote. Él no va a venir aquí como el monstruo que es, como el horripilante ser y horroroso y cruel que es. No, él se viste de luz. ¿Cómo le llegó a Adán y Eva? Como una serpiente inocente. No llegó como lo que él es. Rápidamente, Adán y Eva la habían podido identificar. Satanás se viste de luz, hermanos. Y bueno, de ahí el llamado de Dios hacia nosotros. No se conformen en este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo nos transformamos? De ahí lo importante de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Constantemente. No es una exageración de parte de Dios al decirnos eso. No, él sabe que Satanás es astuto, es padre de mentira. Él sabe que no se cansa él de estar sembrando mentira tras mentira. Y como nunca antes necesitamos más estar arraigados a la palabra de Dios, porque eso nos va a mantener allí. Hoy yo ya escucho hablar a ciertos cristianos que creían en ciertas cosas y ahora ya no creen ni en el infierno. Yo no lo creo, y aunque no lo enseño, pero no lo creo porque mi mente me dice que eso es imposible. Eso es ilógico, eso es injusto. Y es verdad, mi mente cree eso, mi raciocinio. Pero tengo que decir lo que dice la Biblia: sea Dios veraz, hombre mentiroso. Yo someto todo lo que yo soy a la verdad de Dios y me inclino, aunque yo no logre razonar, armonizar todas esas cosas. El infierno es real. ¿Por qué es real? Porque la Biblia lo dice. Por lo tanto, nos tengamos cuidado. Esta es la guerra espiritual de la cual habla la Biblia. ¿Recuerdas que citamos la semana pasada lo que Pablo dijo en 2 Corintios 10? Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí estamos creyendo: sí, por eso hay que gritar más fuerte en la oración. ¡Te reprendo, Satanás! No, no se refiere a eso. Escucha lo que sigue diciendo Pablo: derribando argumentos, derribando las mentiras, derribando los valores errados del mundo, las creencias erradas del mundo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te fijas? Todo tiene que ver con ideologías, con creencias, con conceptos. Esa es la guerra que estamos librando. Entonces, como vemos, esta guerra espiritual tiene que ver con una lucha por la verdad. Y la verdad en la mente de los hombres. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el mundo dirigido por Satanás? ¿Dios o los seres humanos que habitan ese mundo dirigido por Satanás? O sea, Satanás intenta, como de lugar, llevar a creer a la iglesia que la guerra espiritual es por poder. O sea, no, hermano, no es por ese tipo de poder como Satanás opera. O sea, si yo ato al Satanás y lo lanzo de este contorno, de este territorio, ya está. Los falsos profetas usan unos términos así que dejan a cualquiera apantallado y les cuentan sus sueños, productos de sus mentes, o a lo mejor algunos son productos de Satanás y se vuelven un poco reales para mantenerlos ahí en la falsedad, porque Dios dijo que iba a enviar un espíritu engañador, ¿verdad? A todos aquellos que se rebelan contra la verdad de Dios. Y bueno, estas personas están haciendo ese tipo de guerra y no es ahí. O sea, no se trata de una guerra de poder donde Dios y Satanás se van a enfrentar cuerpo a cuerpo, mano a mano, y van a ver quién gana. No, Dios tiene infinitamente más poder que Satanás. ¿Recuerdan los demonios que temblaban ante Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos mismos se aterrorizan ante el poder de Jesús. Y como Jesús no venía como va a venir cuando venga por segunda vez, como el justiciero con una espada, ¿verdad? En su boca, pues entonces él no hizo nada más les dio órdenes. Así que, como vemos, hermano, es de este tipo de guerra espiritual que nos habla la Biblia, hermanos. Es una guerra, una lucha por la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dios o Satanás, que dirige este mundo para que los hombres se mantengan en el error, en el engaño? Así que si Satanás ni siquiera puede ponerse, hermano, o más bien, si Satanás no puede a nosotros poseernos, y los demonios tampoco, y si Satanás no puede oponérsele a Dios, entonces ¿por qué le estamos dando un poder que no le corresponde a Satanás? Satanás un día dice la Biblia que va a ser amarrado por 1000 años y después lanzado al infierno por los siglos de los siglos. Pero hasta que ese día no llegue, hermanos, Satanás se mueve a través de, o en medio de esta revolución, de estos cambios morales que se están llevando a cabo en estos últimos tiempos. Bueno, detrás de todo lo que vemos pasar, de las ideologías que ya nombramos,
de las plataformas que propagan todas estas ideologías. Bueno, hay un mundo espiritual, hay una lucha por la verdad. No tiene nada que ver con expulsar y atar demonios territoriales, no, nada de eso. Escucha lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, la furia de Dios, se revela desde el cielo y lo dice contra toda impiedad, injusticia, o sea, contra el pecado que comete el hombre, pero dice contra esos hombres que son pecadores, pero que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el ser humano coopera, escucha, coopera voluntariamente y además gozosamente para que la verdad de Dios se mantenga fuera de ese mundo. Y entonces a Satanás no se le dificulta convencer al ser humano. No, el ser humano se inclina siempre hacia la falsedad, hacia la mentira, porque dentro de la falsedad y la mentira el hombre puede hacer lo que le plazca. Y el hombre es feliz ahí, haciendo cosas que le producen placer, pero son cosas prohibidas, son cosas que dice Dios, a la larga te van a dañar. A la larga están dañando mi diseño que yo tenía para esta humanidad, para la sociedad. Entonces, esto a mí me enseña que el ser humano está cooperando voluntariamente. Y es por eso que Juan, o mejor dicho, que Jesús en Juan 3, dijo lo siguiente: esta es la condenación. ¿Por qué yo condeno a los seres humanos? ¿Por qué un Dios va a mandar a un hombre pecador a un castigo eterno por los siglos de los siglos? Dice Jesús, esta es la condenación. Yo vine al mundo. Yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. De mí se originó todo, de mí salieron ustedes. Y dice ahí, pero ustedes prefirieron más el pecado, las tinieblas, que mi santidad, que mi luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque sus deseos se inclinan a hacer lo malo y por eso no me prefirieron a mí. Es por eso que los falsos profetas no te predican a este Jesús santo. Te predican al Jesús que todo el mundo quiere oír. Que no importa cómo tú vivas, Él te va a bendecir. Si no te quieres arrepentir, no importa. Tú puedes ser cristiano y seguir viviendo como tú quieres. No pelees contra el pecado. El mundo quiere a ese Jesús, pero no quieren a ese Jesús. El que le dice, sus obras son malas, arrepiéntanse, deja de hacer eso, te perdono, pero deja de pecar. Así como le dijo a la mujer que fue capturada, por decirlo así, en pleno adulterio, la trajeron, ¿verdad? Mira, la cachamos. ¿Y qué le dijo Jesús ahí? El que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra, porque si no, pues vamos a empezar también por ustedes a apedrearlos. Y cada uno de ellos se fue. ¿Dónde están los que te acusaban? Te apedrearon, ¿verdad? Que eran pecadores. ¿Y qué le dijo? Bien, yo te perdono, pero ve y no peques más. A ese Jesús no lo quiere el mundo, hermano. El mundo quiere al Jesús bondadoso, machín, que Él no te dice nada. Que tú sigues así, como quiera, yo voy a morir por ti. Mentira del diablo, hermano. Hay un Jesús que se revela en la Biblia. Y este Jesús dice, esta es la condenación. Yo vine al mundo, y el mundo amaron, prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y bueno, dice la Biblia que debido a que el ser humano vive para experimentar placer, satisfacción, pues Él cambió la verdad por la mentira. Y así a Satanás se le hace más fácil todo. Y como mencionamos en esa lucha que tuvo Satanás con Eva, Génesis 3, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? No, hombre, no le creas a Dios, por parafrasear. Más bien sabe Dios que el día de que comas de ese fruto de ese árbol que está en medio del huerto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. ¿Y qué hizo esa semilla de mentira y de falsedad de Satanás? Produjo en Eva algo que no estaba. Empezó ella de repente a querer codiciar eso, algo que era prohibido. Y le empezó a sonar como algo placentero. Así que dice la Biblia allí, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable. ¿Te fijas cómo aún Adán y Eva no tenían el Espíritu Santo y terminaron fallándole a Dios? Y bueno, cayeron en la mentira del diablo. Esa mentira que ahí le hacía cosquillita en el oído y decía, no, o sea, eso no es verdad, no le crees a Dios. Oyeron la verdad de Dios. Si comen de ese fruto, ustedes en ese momento, en ese día van a morir. Y no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. Dios los sacó del jardín del Edén. Y puso inclusive, ¿verdad? Unos ángeles, ¿verdad? Con espada. No se metan aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, si Dios nos está diciendo lo que es verdad y nosotros hacemos caso omiso, ya nosotros somos responsables. Es como Satanás. Él estuvo tan cerca de la verdad, de la fuente de verdad que es Dios, cuando fue creado como un querubín hermoso, maravilloso. Sin embargo, él por decisión propia se apartó de la verdad. Lo mismo podríamos decir de Adán y Eva. Estuvieron cerca de la verdad, pero ellos prefirieron hacer a un lado la verdad, con tal de seguir esas inclinaciones, esos deseos de su corazón. Yo quiero ser como Dios. También Satanás, ¿verdad? Quiso ser como Dios. Ahí empieza la mentira de Satanás. Cuando creemos que no existe Dios, haz de cuenta que estamos deseando ser como Dios, donde yo soy el supremo. A mí nadie me da órdenes. Yo vivo como me plazca la gana. Y esa es la mentira más grande que Satanás viene y pone en los seres humanos y que los seres humanos están aceptando. Lo mismo sucedió con Judas, tan cerca de la verdad, pero él decidió alejarse de la verdad. Imagínate Judas recibiendo las enseñanzas de Jesús de su propia mano, viendo los milagros que vio, y aún así voluntariamente. No porque Dios lo hubiera confinado a ser un no elegido, no, voluntariamente.
¿qué hizo? Se alejó de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Así que esto nos habla, hermanos, que dentro de nuestro interior pueden surgir esas codicias, ¿verdad? Hacia hacer lo malo. Y esos son los ataques de Satanás para nuestras vidas, a través de ideologías falsas, a través de creencias falsas. Así que es de esta guerra que la Biblia habla, una guerra con averiguar quién es el que tiene la verdad, Dios o el mundo dirigido por Satanás. Vamos a hablar, por ejemplo, de estos casos, y ya voy terminando. Entonces, ¿qué me dice, pastor, por ejemplo, del ataque de Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, para bofetearte, para afligirte básicamente. ¿Cómo se manifestó Satanás a través de ese ataque a Pedro? Pedro ni siquiera se dio cuenta. Satanás más bien incitó, provocó ciertas situaciones, por ejemplo, con esa mujer. Él se anduvo con Jesús. Es de los 12 y no, yo no anduve. Fueron 3 veces cuando le dicen hasta la última que él maldice. Y bueno, huye, ¿verdad? Ya no es ese Pedro valiente que sacó la espada y yo contigo hasta la muerte, Jesús. ¿Te das cuenta? Es a través de situaciones, no nos damos cuenta. Lo mismo podemos decir de Pablo, cuando dice que Dios le envió un mensajero de Satanás que lo bofeteara. O sea, yo estoy enviando ese mensajero a ti, Pablo, para impedir que tú te vuelvas un orgulloso. Y dice el Pablo que él en 3 ocasiones distintas le suplicó al Señor, Señor, quita este aguijón que me provoca este mensajero de Satanás. Y Pablo no vio a Satanás vestido como ven a muchos y es el diablo y nada de eso. Lo mismo podemos decir de Job. Cuando el diablo, por permiso de Dios, le quita todas las pertenencias a Job, Job no vio nada de eso. Él lo vio así como que todo esto Dios lo permitió. Él es el soberano. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Entonces, ¿te das cuenta, hermanos? Es de la manera que opera Satanás, a través de mentiras, a través de circunstancias. Y no somos llamados a reprender, expulsar, nada de eso. Somos llamados a fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios y a resistir al diablo. ¿Cómo resistes al diablo? ¿Cómo lo resistió Jesús? Con la verdad. Escrito está Satanás. Otra vez escrito está Satanás. Otra vez escrito está Satanás. Es así como resistimos al diablo y el diablo huye. Ahora, imagínense estas cosas que nos dice la Biblia. Que, por ejemplo, el cristiano no puede ser poseído por un demonio. Que Satanás no es omnipresente. Que es Dios quien le permite a Satanás venir y hacer estragos en la vida de sus discípulos. Y que además, como en cada caso que acabamos de mencionar, Dios tenía un propósito edificante, por ejemplo, para Pedro. Le dice a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que tú hayas padecido por una situación así, yo ya oré por ti, tu fe no te va a faltar. Usa esa experiencia para fortalecer a tus hermanos. Había un propósito de Dios. Lo mismo Pablo. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios mandó ese mensajero a Pablo? Para que no te vuelvas un orgulloso. Había otro propósito. Y con Job, al final, él dice, de oídas te había oído, para ahora mis ojos te ven. Su adoración hacia Dios, su conocimiento hacia Dios se incrementó. Detrás de esos permisos que Dios le dio a Satanás, habían propósitos específicos para Dios. Para con todo esto en mente, imagínate a una persona que cree que un hermano verdadero caído en pecado y no puede soltar el vicio de la borrachera y quiere sacarle al espíritu de borrachera o qué sé yo. Y la está pasando mal, pero no se da cuenta que a lo mejor es Dios que está trayendo todas esas situaciones para que él vuelva en sí y voltee a ver hacia arriba. Como el salmista, alzaré mis ojos hacia el monte, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde? Dice él, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y esa persona, y ahora tiene un propósito Dios detrás de esta situación adversa que le está afligiendo a este hermano. Y ahí tenemos a los hermanitos, ¿verdad? Reprendiendo lo que Dios quizás está mandando. Reprendiendo a un diablo que no está ahí en él. ¿Te das cuenta lo absurdo que es cuando actuamos de maneras que la Biblia no apoya? O sea, es ahí donde nosotros tenemos que asegurarnos de que la guerra espiritual que estamos librando sea como la Biblia nos dice que debemos de hacerlo. Ya para finalizar, hermanos. Hay, hay hermanos que creen que porque ellos se encargan de que sus hijos no vean contenido en películas, en lo que tengan, que tenga contenido erótico o pornográfico, ellos están bien. Mi hijo no ve pornografía, no, mi hijo no ve violencia. Sin embargo, hermanos, el diablo es muy astuto, súper astuto. Él se ha encargado de llenar esa falsedad de ideologías. ¿En dónde? Ya las caricaturitas de los programas de bebé. Y lo hace de una manera subliminal. Por ejemplo, la película animada o de dibujos animados de Frozen, la 1 y la 2. Más allá de las canciones pegajosas, ¿verdad? Let it go, ¡ay! Y pegajosa esa canción, más allá de los efectos especiales que tienen todas estas películas, ahí trae un mensaje bien claro, hermanos. Y a lo mejor tú no lo ves porque no tienes discernimiento. El discernimiento que tú obtienes por tener las verdades de Dios presentes en tu mente. Y bueno, el mensaje detrás de esta película es que dentro de ti es donde está la verdad. Fuera de ti, no. O sea, lo que tú quieres ser está bien. Tú sé lo que tú quieres ser. No busques la verdad fuera de ti. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo?
¿De dónde salen los asesinatos, los pecados? Del corazón de uno mismo, ¿verdad? No hay nada dentro del ser humano. Y aunque a la luz o fuera de la luz de lo que dice la Biblia, pues sí, esto no suena nada peligroso, nada amenazante, pero el hecho es de que hay un Dios que va a juzgar a todos los seres humanos. Y el ser humano, por gusto y porque Satanás le ayuda, quiere sacar a ese Dios que se revela en la Biblia de sus vidas. Y ahí el problema, hermanos. O sea, es como si dijera, si tú eres un hombre y quieres ser mujer, pues adelante, sé tú, libérate de toda la opresión que ha puesto la tradición moral, de todo, libérate de esas cosas que el cristianismo te ha dicho que eso es pecado. Libérate, sé tú. Y ese es el mensaje que están lanzando este tipo de películas. Hay una parte, una escena, yo creo que de las más importantes de la película, viendo a esos hombres que propagan estas falsedades por influencia de Satanás, donde él canta una canción, ¿verdad? Y esa canción en inglés es Show Yourself. O sea, muéstrate tal y como eres. O sea, lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú quieres ser, sé tú, que te valga gorro lo que digan tus padres, lo que diga la sociedad, lo que diga el pastor, lo que diga la Biblia, sé tú. Y escucha la estrofa de esa canción. Dice, muéstrate, me muero por conocerte. Y Elsa se está cantando a sí mismo. Esa voz interior que escucha de ella, de libérate desde ese tú, se está cantando a sí mismo y le está diciendo, o sea, muéstrate lo que tú quieres ser, sal del closet, muéstrate, sé tú. Y dice ahí, eres tú quien he estado esperando toda mi vida. En otras palabras, hermanos, es como si dijera, tú eres la fuente de verdad. Lo que para ti es verdad, eso es verdad. La verdad es relativa. Lo que para otros es la verdad, que así sea, tú respétalos, pero que ellos te respeten. Cuando la verdad es absoluta, hay una verdad. Si hay un color que es blanco y realmente es blanco, esa es la verdad. Aunque tú digas, yo lo veo rojo, no, la realidad es que es blanco. Tú tienes una naturaleza biológica que Dios te dio. Tú tienes o un miembro masculino o femenino. Y eso es lo que es. No puedes tú cambiar esa realidad. Ahora, el propósito de hablar todas estas cosas es para que tú veas cómo opera Satanás. Esa es una cosa que dice, ¿dónde está Dios? Está Dios. Porque Juan nos acaba de decir que mundo, que no amemos al mundo porque en el mundo, ¿qué es lo que hay? Te ofrece las cosas para los deseos de tus ojos, para los deseos de tu carne. El mundo te dice, tú haz lo que tú quieras hacer. Y el problema de eso es que muchas de las cosas que queremos hacer están prohibidas, van en contra de lo que Dios ha establecido. Y ahí lo peligrosísimo. Así que detrás de esas películas que parecen inocentes está Satanás, adoctrinando a nuestros hijos, cambiando desde una pequeña edad su pensamiento, su modo de ver las cosas. Y ten cuidado porque aunque yo en mi capacidad, en mi conocimiento que yo tenía de Dios, crié a mi hijo y a mi hija a través de ciertas verdades, y aún así, aunque se reveló mi hijo, yo le doy gracias a Dios porque él todavía sigue diciendo, esto está mal. Yo sé que yo estoy mal, pero eso también está mal. Y no se ha ido a esos extremos donde dice, pues él si quiere ser gay, que sea gay. No, eso está mal y está mal. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo, hermanos? Si tú no velas, si tú no adoctrinas a tus hijos, si tú no ves por ellos, Satanás va a hacer eso. Y duele, duele. Por lo tanto, escucha lo que Dios te está diciendo. Esto es una guerra espiritual seria. Que tienes que creer, no la vas a ver. Si la viéramos, qué bueno, que pudiéramos ver. ¿Se acuerdan? No recuerdo bien el pasaje, pero no sé si es con Eliseo, Elías, y que le dice a Dios, porque su criado está asustado y le dice, muéstrale los que están a favor de nosotros. Y en lo espiritual se ve un ejército enorme que están a favor de Dios. O sea, le dejó ver la guerra espiritual. Qué bueno que pudiéramos ver nosotros, porque entonces sí miraríamos, wow, esto es real. Pondríamos más atención. Tomaríamos en serio todas estas órdenes que nos da Jesús, velar y orar para que no entren en tentación. Satanás anda como león rugiente, pero como estamos viendo la época más cómoda, donde hoy como nunca antes hay muchas cosas para entretenernos. Y Satanás las usa, ¿verdad? Para alejarnos, para mantenernos dormidos. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque en películas como esas, Satanás las está usando para preparar a tus hijos para cuando lleguen a la adolescencia, cuando lleguen a ser jóvenes, ellos van a decidir por ellos mismos. Y el problema es que si ellos no se mantienen la verdad que tú les inculcaste, ellos van a sufrir. Y si ellos sufren, tú también sufres. Entonces, a través de estas películas como Frozen 1 y 2, pues Satanás usa esa ideología para propagarla. Y ahí se lleva entre las patas a nuestros hijos. Y bueno, Satanás ha estado repitiendo esta estrategia a través de los siglos, a través de los siglos. Y esta estrategia tiene, por ejemplo, por decir como mantra, tú tienes que romper con todas esas estructuras que te limitan a hacer lo que tú quieres hacer. Estructuras que fueron puestas por tu familia religiosa, por el cristianismo, por el pastor que predica la Biblia. No, si tú quieres ser feliz, adelante, sé feliz. Tú quieres vivir para emborracharte, emborráchate. Tú quieres vivir para andar siempre high, usa marihuana, usa lo que quieras. Si tú quieres vivir para sentir placer y satisfacción, te gustan las mujeres, anda con una y con otro. Y eso es lo que hoy hay, ¿verdad? Hoy como nunca antes hay una promiscuidad
donde nuestras adolescentitas ya se meten con los jovencitos como si esto del sexo fuera así como un entretenimiento, un pasatiempo más. Si nosotros pudiéramos ver lo que ve Dios, nos aterrorizaríamos. Y vemos que Satanás ya logró, ¿verdad?, agarrar ventaja de todas esas cosas que la iglesia como nunca antes, es dormida, entreteniendo a la gente, no predicando las verdades. Mientras que Satanás hace circo, hace maromas, se ríe de la iglesia de hoy en día. Porque sí, predica ciertas verdades, pero no las profundiza, no habla de esas realidades que son fundamentales. Y la mayoría de las iglesias, me atrevo a decir, iglesias que están entreteniendo, a través de muchas cosas buenas y decentes. No tiene nada que ver con la mundanalidad, pero que hace que las personas se queden como si fuera toda esa la verdad, como si no estuviéramos en una guerra. Hay una guerra aquí, y Pablo lo sabía. Es real, aunque no la sintamos, aunque no la veamos, la Biblia nos dice que es real y por lo tanto debemos de creerlo. Y entonces, Satanás usa todas esas ideologías, todas estas plataformas, todas estas películas que vemos ya en la palma de nuestra, la tenemos a la palma, ¿verdad?, de nuestra mano. Y usa también libros. Hay una persona, un filósofo que ya murió, Herbert Marcus, no sé si así se pronuncia. Bueno, escucha lo que él escribió en uno de sus libros. Dice, una sociedad verdaderamente libre es aquella que elimina la reprensión social impuesta por la religión y la cultura tradicional. Nuestros abuelitos eran más decentes, ¿verdad?, que hoy en día, nuestros padres. O sea, lo que nuestros abuelitos, sin ser cristianos, le llamaban malo, ahora nosotros le llamamos bueno. No, tú eres un cavernícola, tú eres un arcaico, tú te quedaste allá atrás. No, no, no. Lo que pasa es que Satanás ya logró cambiar el pensamiento de nuestras generaciones que vienen atrás. Y él está diciendo eso. Eso no es vida. Tú vive como tú quieres. Y si te das cuenta, todo esto saca a Dios de la ecuación, de la vida de las personas. Y bueno, la cosa es que es como Satanás se está moviendo. Mire, hoy en día, las minorías sexuales, las minorías raciales, o sea, ese grupito de LGBT y las feministas y los negritos, los inmigrantes, es un grupito pequeño, ven a todos aquellos que proclaman la verdad de Dios como los opresores. Yo soy la víctima. O sea, cuando tú hablas y vas en contra de lo que yo quiero hacer, eso me oprime, me hace víctima. Y entonces ven a los republicanos como los diablos, ven sobre todo a las iglesias, a los pastores fundamentalistas que hablan de la Biblia. Ustedes son el problema, porque vas en contra de mi inclinación homosexual, vas en contra de que yo satisfaga todas mis inclinaciones, tú eres el opresor. Y bueno, ellos son que las víctimas, ¿verdad?, los oprimidos. Y esta es la lucha que hay ahorita actualmente, hermanos. Satanás ha logrado engañar a este tipo de personas. Y por lo tanto, yo soy mujer y no hay igualdad de derechos. Y miren cómo me tratan y deberían de darme un puesto, aunque no esté capacitada. La persona, a mí no me importa si cuando me subo a un avión, si el capitán es un negro, es un inmigrante o es una mujer. Mientras esté capacitado para volar ese avión, adelante. Pero hoy en día, por tener un balance de igualdad, están poniendo a morenos, están poniendo a gente homosexual en puestos de gobiernos donde no tienen ellos capacidad para eso. Todo esto, hermanos, afecta de alguna manera al diseño de Dios. Y es de esta guerra que está hablando Pablo. Una guerra que se libra a través de ideologías, pensamientos. Y es por eso que Pablo nos va a decir, antes que nada, como punto de partida, estad firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Con la verdad, empiecen con la verdad. Ya se fortalecieron en Dios a través de la oración y de meditación en su palabra. Empiecen con la verdad. La verdad es importante, hermano. La verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que renueva tu mente con las verdades de Dios. ¿Recuerdas? Cuando hablamos acerca de la venida de Cristo, fuimos a ese pasaje de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro dice ahí, por lo tanto, Señor, los lomos de vuestro entendimiento. O sea, cuiden cómo piensan, cómo razonan. Y lo dice, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, a la luz de lo que nos dice Pedro aquí, cuando volvemos a lo que nos dice Pablo, por tanto, Señor, los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. O sea, cíñanse con el cinturón de la verdad. Prepárense bien, sepan distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque si quieren luchar bien, bueno, entonces atesoren toda la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones. ¿Y cómo se hace eso? Escudriñando Biblia, leyendo Biblia, exponiéndonos a buenos teólogos sanos. No te expongas a ese tipo de personas que te predican lo que tú quieres oír. No, recuerda que toda la palabra de Dios es útil, beneficiosa. ¿Para qué? Para instruir, para enseñar, pero también para corregir. Y eso es lo que no queremos que nos corrija. Y cuando tú no le permites a Dios que haga eso a través de la exposición de la palabra de Dios expuesta de manera profunda, pues entonces tú no te vuelves eficaz en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere.
desunirte, quiere que tú no seas un instrumento eficaz en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos de reunir todas las cosas en Cristo Jesús a través de la proclamación del Evangelio y de hacer discípulos. Y como tú estás en el pecado, puedes ser hijo de Dios verdadero y ahí vas a estar. Y eso es lo que quiere Satanás, pero Dios quiere que salgamos de eso, que vivamos para sus propósitos. Y todo empieza aquí, lleno nuestros lomos de nuestro entendimiento con la verdad de Dios. Así que, día a día, hermanos, llénate de la palabra de Dios. Me gustaría haber sido uno de esos predicadores elocuentes y que llaman la atención de cualquier persona. Hay personas que dicen tonterías, que dicen falsedades, pero por tener elocuencia ahí está todo el mundo, inclusive hasta verdaderos cristianos, ¿verdad? Me hubiera gustado, para que así, o sea, no tuviera que insistir, escucha mis predicaciones, mantén fresca todo esto que te estoy predicando. Lo tendría solo, ¿verdad? Pero quiera Dios ayudarnos, hermanos, a mantener estas verdades, porque eso es algo real, ¿verdad? Escucha lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31. Él orando a su Padre le dice que, Padre, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Y lo dice, tu palabra es la verdad. Es la palabra de Dios la que nos santifica, la que nos aparta de lo falso. Y Juan capítulo 8, versículo 31, dice allí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y lo dice, conocerán la verdad y la verdad los va a libertad. Quiere decir que todo aquel que no está en esa verdad revelada en la Biblia es un esclavo de la falsedad. O sea, según este pasaje, la ignorancia es, por decirlo así, la cadena que el diablo usa para mantener a la humanidad esclavizados, la falsedad. Pero la verdad que vemos en la Biblia, dice Jesús, nos hace libre. La verdad revelada a través de toda la Biblia nos hace libre. Y si tú permaneces en esa verdad, entonces verdaderamente eres mi discípulo. Porque mis discípulos oyen mi voz y me siguen. ¿Y sabes por qué? Estos discípulos oyen la voz de Jesús y lo siguen. No porque eso está en ellos intrínsecamente, porque tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los dirige. Entonces hay algo que nos dice Jesús. Si tú no estás en la verdad, si tú no te interesa todo esto, lo más seguro es que no estás en la verdad. Y no eres mi discípulo. De hecho, Jesús le dijo a Pilato, todo aquel que crea la verdad, todo aquel que le escucha, es de la verdad. ¿Te das cuenta? De una u otra manera, Jesús está diciendo, y todos aquellos que están verdaderamente en Él van a procurar, ¿no? Quizá no perfectamente, pero sí procuran mantenerse en la verdad. Así que si queremos luchar bien, pues tenemos que mantenernos o mantener nuestras mentes llenas de la verdad de Dios. Porque según la Biblia, como tú piensas, es como tú vas a vivir. Las verdades que tú almacenes en tu mente es como tú vas a estar viviendo. Si te estás alimentando de todo lo que Satanás te da a través de este sistema del mundo, Facebook, películas en Netflix, donde sea, y todo lo que tienes, tú vas a vivir así. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 13. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, tú terminas actuando de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a lo que está almacenando tu mente, y actúas de una forma equivocada. Pablo ya nos dijo cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, las malas conversaciones corrompen las buenas. Las malas doctrinas van a corromper tus buenas doctrinas. Tú empezaste creyendo en el infierno y ahora ya no crees. Se corrompió. Ten cuidado. Y bueno, Dios mediante la próxima semana, hermanos, vamos a estar profundizando acerca de esta primera pieza de la armadura de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que veamos lo importante que es estar regados en la verdad. Y vamos a orar, Padre.